Esta pues es una complicación metabólica aguda de la diabetes y se caracteriza porque el paciente va a presentar hiperglucemia, deshidratación, cetosis y acidosis metabólica con el anion gap elevado. Esta complicación es característica de los pacientes con diabetes tipo 1, pero también se puede presentar en pacientes con diabetes tipo 2. Y pues por esto también se ven afectados con mayor frecuencia niños y adolescentes. En cuanto a los sucesos que pueden desencadenar que tengas esta complicación, encontramos bastantes, pero principalmente están las infecciones y una administración inadecuada de la insulina. También podemos ver que pueden desencadenarlo los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos, pancreatitis, drogas como pues puede ser la cocaína o fármacos como los glucocorticoides o incluso algunos diuréticos y también el embarazo. O sea, realmente lo que va a provocar tal vez esta complicación es un estado de estrés agudo en el cuerpo. Pues más o menos, entrando a lo que es la fisiopatología de esta complicación, tenemos que la cetoacidosis se presenta porque o no hay insulina o el déficit es severo. Entonces, vamos a encontrarnos con un estado de hiperglucemia y un exceso de hormonas reguladoras. En este caso, pues están las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento, pero principalmente el glucagón. Entonces, a causa de esto, se van a presentar diferentes situaciones metabólicas. Por ejemplo, vamos a tener una utilización deficiente de glucosa por el organismo, un aumento en la gluconeogénesis y en la glucogenólisis y un aumento en la lipólisis. Por ejemplo, como las células, como el músculo no está utilizando la glucosa para energía, empieza a haber una proteólisis. Entonces vamos a tener un exceso de aminoácidos que van a ir para la gluconeogénesis y pues nos va como que a preservar ese estado de hiperglucemia. Esta hiperglucemia a la larga, pues nuestros riñones ya no lo van a poder manejar, ¿no? Entonces va a haber glucosuria. Con esto pues vamos a desarrollar una diuresis osmótica en donde vamos a perder una gran cantidad de electrolitos, causando pues también alteraciones en estos. Va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va a llegar el punto en que la hiperglucemia va a ser pues ya bastante profunda. Entonces puede haber una deshidratación intracelular y nos va a causar una alteración en el estado de conciencia. También hablando de forma extracelular, pues va a haber deshidratación y hemoconcentración, que también pasado un tiempo nos puede llevar al choque. En cuanto a la lipólisis, pues vamos a tener que, como va a estar aumentada, va a haber un aumento de glicerol en sangre que pues igual nos va a servir para la gluconeogénesis, que va a perpetuar este estado de hiperglucemia. Y también va a haber un aumento de ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, estos se pueden ir por dos caminos, ya sea por la esterificación, que nos va a dar triglicéridos y LDL, y pues obviamente estos van a aumentar, o puede ser para la beta-oxidación, que aquí pues el resultado final nos va a dar acetilcoenzima A, pero en este caso, como está aumentado el metabolismo, vamos a tener un exceso de acetilcoenzima A, que pues el ciclo de Krebs, que es donde principalmente se va, tal vez ya no va a poder manejar. Entonces vamos a tener que cambiar de vía metabólica o pasar esta acetilcoenzima A otra parte y entonces vamos a empezar a crear cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos que vamos a encontrar son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. El que se va a encontrar con mayor frecuencia en la sangre es el beta-hidroxibutirato. En la orina vamos a encontrar el acetoacetato y pues las cetonas, pues, como son volátiles, las podemos encontrar en el aliento, ¿no? Bueno, esta sobreproducción de cuerpos cetónicos nos van a llevar a lo que es la cetoacidosis. Entonces vamos a ver cetonuria y podemos ver que esta acidosis, porque el cuerpo quiere pues
quitar ese ácido de más, va a empezar a vomitar, o sea, vamos a empezar con vómitos, ¿no? Que van a también a contribuir al estado de deshidratación. Y pues también en un afán de deshacerse de ese ácido, vamos a agotar los depósitos de bicarbonato, que también en un tiempo nos va a llevar a lo que es la acidosis metabólica. Y pues dependiendo de esto, pues vamos a ver si el cuerpo lo compensa o no con taquipnea, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues creo que con la fisiopatología queda un poco más claro que por qué se dan, ¿no? Vamos a encontrar las náuseas, el vómito, como ya dije, por pues el estado acidótico, ¿no? La sed y poliuria, por la deshidratación, el dolor abdominal, pues como hay una, podría decirse una marcada hipovolemia, la circulación pues no es tan buena, ¿no? Y puede haber un problema en la circulación mesentérica y causar dolor abdominal. Pues la disnea también ya explicamos, y sobre todo vamos a encontrar algo característico que es la respiración de Kussmaul, que se va a presentar cuando el pH... Cristel, ¿Sí? Cristel, Sí, Cristel, dígame. Sí, ¿me dígame. oyes? Sí, Sí, sí me oyes. Bueno, para empezar, dame un momento, que me den un momento porque me voy a desconectar porque creo que me está fallando mi internet. Denme un momento. los demás me escuchan. Sí. Ah, ok, Sí, sí se oye. Sí se escucha. ok. Una pregunta, ¿dejaron de grabar? ¿Por qué no me aparecen los minutos? Sigue grabando. Por lo menos yo sí lo veo. grabando. Sigue grabando. Ajá, a mí me parece que siguen grabando. ¿Y ustedes ven todavía la pantalla de Cristel? ¿Todos la ven? Sí, doctora. Sí, se ve. Sí, doctora. Sí. Sí, doctor. Ok, yo no. A ver, denme otro momento. Sí, yo la veo. Bueno, pero todos la ven entonces, ¿no? Menos yo. Sí, doctora.
¿Se desconectó la doctora? Yo no la veo. Mm, ok. Yo ya regresé. ¿Todos ven la pantalla de Crystal? No veo la presentación, pero no sé si la pantalla. O sea, la pantalla sí. ¿Ven la presentación? No, estás como yo, Crystal, pero yo ya regresé. Sí se ve Pues- tu pantalla, pero la presentación todavía. Exacto. Ahí acabo de ponerla otra vez. Ya está. Ahora ¿Ya? sí. Ahora sí. Ok, a ver. Ya está. Ponme la anterior, por favor. La que Ujú. estabas explicando. Muchas gracias, Crystal. Dime un número. Vamos a hacer un repaso. El 19. 19. A ver, Rodrigo. ¿Estás por allí?
¿Cuál de todos, doctora? Rodrigo León. Sí, sí Ay, soy. y que no sepas su número, Rodrigo. El otro Rodrigo es, ahorita te digo su número. Es que según yo era 17, creo. Pero está bien. Espérame. Tú eres 19 y Rodrigo Ojeda es 13. Muy Ok. bien. Sí. Explícame alguna de estas situaciones. Ya hay 3 caminos acá. O hay 4, donde tú quieras. Explícame alguno de esos, ya sea por la activación de las hormonas contrarreguladoras, puede ser el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, cualquiera, y explícame un poco qué ocurre en la cetoacidosis diabética, ¿de acuerdo? Ok, bueno, la cetoacidosis diabética básicamente se va a deber a la deficiencia de insulina o a una deficiencia relativa. Esto es porque puede ser, por ejemplo, podría ser un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que de plano ya no produzca nada de insulina, o podría ser una situación que requiera una demanda aumentada de insulina, pero que el páncreas del paciente ya no pueda producirla. Por ejemplo, una infección o una cirugía. Entonces, al no tener esta insulina, los tejidos no son capaces de meter o de utilizar la glucosa. Sabemos que la insulina es una hormona anabólica, y entonces esta permanece en la sangre. Al aumentar los niveles en sangre, pues va a aumentar también la osmolaridad, y esto va a hacer que el agua salga de las células, provocando una deshidratación intracelular. Y a su vez, el aumento de la osmolaridad plasmática va a hacer que se pierda a través de la orina, va a causar la diuresis osmótica, ¿no? Y pues también sabemos que el riñón tiene una capacidad limitada para reabsorber la glucosa, porque la glucosa se filtra junto con la orina y se reabsorbe en las primeras porciones del glomérulo. Sin embargo, bueno, de los túbulos renales más bien, si la glucosa es mayor de 180 miligramos por decilitro, el riñón ya no es capaz de absorber toda la glucosa, y es en ese momento cuando ocurre la glucosuria. Además de la glucosa, también se van a perder muchos otros electrolitos como el sodio y el potasio. Y de hecho, esta es una de las razones por las que, pues, aunque puede parecer que haya el potasio esté normal o incluso elevado en la sangre, realmente el potasio total corporal va a estar disminuido por todas las pérdidas. Lo que va a hacer que el potasio aparezca normal o elevado va a ser el cambio que va a haber debido a la acidosis, porque, como ya sabemos, uno de los reguladores de las concentraciones de potasio en la sangre pues va a ser el pH. Cuando el pH disminuye, es decir, como en un caso de acidosis, el potasio va a salir de la célula. Correcto, hasta allá está bien, Rodrigo. Dime un número. 10. 10. Ok, ponme la siguiente, por favor, Crystal. Y ahorita te digo si la regresamos. Yes. Belén. Sí, doctora. Explícame un poco a qué se debe la respiración de Kussmaul, por favor. La respiración es como una manera del cuerpo de tratar de liberar hidrogeniones por medio de la respiración. Entonces, pues sí, empiezan a generar una taquipnea, pero es como, esta respiración es como característica de esto, porque, o sea, utiliza ya, es como una respiración muy forzada, pero sí era, no me acuerdo si tenía algo más, pero era por eso, como para tratar de liberar hidrogeniones por medio de la respiración. ¿Cómo se puede describir la respiración de Kussmaul, Belén? ¿Cómo se Es una describe? como agitada con la utilización de músculos accesorios. O sea, se ve enseguida a las personas. Bueno, hay varios videos que vi donde, o sea, era creo que un niño sin camisa que se le veía enseguida como en los espacios intercostales se le marcaban mucho los músculos accesorios por la respiración.
Correcto, Belén. Dime un número. 15. 15. Abigail, sí. Soy yo, doctora. Muy bien, Abigail. ¿Qué me puedes agregar de la respiración de Kussmaul? ¿Algo que quieras agregar? Que las características de esta respiración tienden a ser profundas y forzadas, para tratar de compensar, como ya dijo pues nuestra compañera, para intentar disminuir lo que es la acidez. Tienden a ser bastante frecuentes y profundas, bastante forzadas. Son rápidas y profundas, conocida como una taquivapinea. Abigail, dime otro nombre, otro número, por favor. 9. 9. Paulette. Sí. Paulette, explícame un poco qué tipo de, cómo se miden los cuerpos cetónicos, dónde se miden y a qué se deben. Según yo, se pueden medir, hasta donde recuerdo, en la orina era 1. O las Y tiras reactivas. ¿Las tiras reactivas qué miden? la cantidad de cetonas en orina. ¿Qué tipo, te acuerdas qué tipo de cuerpos cetónicos? Son de 3 tipos. ¿Cuáles son los que mide la tira reactiva? No me acuerdo cuáles eran. Ok, veo que hay varias manos allá levantadas. Pueden irlo escribiendo en el chat, mientras Paulette nos sigue explicando a qué se debe. Paulette, Bueno, ¿a qué se deben los cuerpos cetónicos en la orina? se debe que incrementan obviamente en el cuerpo, y al aumentar se empiezan a tratar de excretar por la orina para tratar de, pues, eliminarlos. Ándale, Paulette, ¿pero por qué se forman? Es lo que ya habían escrito igual, pues, lo de las cetonas y el acetoacetato en orina. Ajá, el acetoacetato es el que se puede medir, pero el que es más abundante, ya lo dijeron, es el beta-hidroxibutirato. Aunque la tira reactiva, como son muchas las cetonas, pueden medir ambos. Un poquito más de la fisiopatología, Paulette. ¿Cómo se formaron los cuerpos cetónicos? Pues obviamente cuando no hay suficiente azúcar, cuando hay más bien, sí, cuando no hay suficiente azúcar, cuando se da o sea, se oxidan. Las cetonas es un cuerpo que se oxida. Entonces, el cuerpo Entonces, usa grasa para obtener energía, y esto se va haciendo que se oxide, y al tener un exceso de azúcar y todo por la hiperglucemia, hace que se vayan formando, porque el cuerpo está tratando de eliminarlo de alguna manera y lo convierte en otra cosa. está bien, Paulette, gracias. ¿Qué quieres agregar, Andrés Delgado? Cuéntame. Precisamente cómo era la formación de estos cuerpos cetónicos. Lo que ¿Correcto? pasa es que al no haber insulina no se puede aprovechar la glucosa, entonces el cuerpo lo detecta como un déficit de glucosa, por así decirlo, entonces empieza a haber todo un metabolismo de proteínas y de grasas especialmente. Se va a ver, los ácidos grasos van a pasar por betoxidación y se van a producir 2-acetilcoenzima A, Muy que bien. como se empiezan a producir demasiados acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs no se da abasto más o menos, y se empiezan a formar estos cuerpos cetónicos para empezar a acoplar estos acetilcoenzima A. Y una vez que se forman los cuerpos cetónicos, como vimos, el principal es beta-hidroxibutirato. Después se metaboliza para conseguir NADHs que sirven para la fosforilación oxidativa. Muy bien, Andrés. Además de lo que es los cuerpos cetónicos responsables de todo lo que acabamos de ver, que es parte de la cetonuria y la acidez y todo lo que acaban de decir, ¿de qué más es parte de esta formación de los cuerpos cetónicos? ¿Qué otra cosa podemos encontrar por actividad de los cuerpos cetónicos?
o qué otros síntomas, si no son síntomas, pudiéramos agenciárselos a los cuerpos cetónicos o a la acidez, otras cosas que pudiéramos hablar. A ver, Valentina. El olor característico de la acetona, así como frutal. Muy bien. ¿Por qué, Valentina? Creo que era por en que se eliminaba por el aliento esa, ¿no? Ah, exactamente. Y entonces le da el aliento afrutado, aunque la verdad no lo sé si ustedes lo han sentido, algunos dicen que es muy característico y otros, la verdad es difícil porque también como se presentan también en pacientes que tienen ya datos de lesión renal, a veces es difícil diferenciarlos. A ver, otros síntomas, Yaney, adelante. Yaney, también podríamos encontrar náuseas, vómito, dolor abdominal, sed, polipnea, alteración del estado mental. Todo esto, pues, debido a diferentes mecanismos, entre ellos, por ejemplo, las alteraciones del sodio, pues van a alterar nuestro estado mental. También hay que recordar que se ve alterado, la acidez altera lo que es el sistema nervioso central, que por tratar de liberar el ácido clorhídrico, bueno, también produce lo que son las náuseas y el vómito, además de la estimulación de diferentes zonas pues del sistema nervioso central, como el área postrema y otras, pues van a dar esta sintomatología del vómito. Pero las más características de la cetoacidosis son las que ya mencionaron mis compañeros, de la respiración de Kussmaul y el aliento afrutado. Muy bien, Yaney. Y de hecho, por ejemplo, a nivel central también puede ser debido a la disminución del CO2, ¿verdad? Por la taquipnea también puede ser. Dami, ¿qué más vamos a agregar? Iba a mencionar lo que dijo Yaney, de que pues los cuerpos cetónicos activan la parte del área postrema, y que es lo que produce las náuseas y el vómito. Y pues igual como mencionaron que causa la acidosis, y pues ya mencionó Rodrigo que esto causa desbalances en el potasio. No, leí que estos desbalances son los que causan el hilio, y que es lo que provoca el dolor abdominal. La distensión, ¿verdad? Efectivamente, exactamente. Y también lo que ya mencionaron del ácido clorhídrico, es cierto también, el dolor abdominal, la distensión, el hilio. Muy bien, gracias, Dami. Laura. También esta degradación del tejido adiposo también genera, que es lo que se crean los cuerpos cetónicos, también genera prostaglandinas, que estos van a provocar una vasodilatación, y sumándole a pues, la diuresis osmótica provocada más la vasodilatación, pues ya hay una pérdida volumétrica. Y esta pérdida volumétrica también produce pues la polidipsia y la polidiuria. Y hablando un poco de esto, Laura, esto que ya lo vamos a ver en estos días, puede dar lugar a un tipo de lesión renal. ¿Qué tipo de lesión renal pudiera desencadenar? ¿De qué origen? Que disminuye la tasa de filtración glomerular. Ajá. ¿Sabes de qué origen es la lesión renal? No importa, sí lo sabes, pero a lo mejor el planteamiento de la pregunta. De acuerdo, y ahorita lo voy a mencionar, si no. A ver, Brandon. Bueno, no sé si ya mencionaron acerca del sistema cardiovascular. Por ejemplo, como ya sabemos que pues va a favorecer una deshidratación, pues va a hacer que se estimule el sistema nervioso autónomo. Específicamente, pues se va a estimular el simpático, y pues esto va a hacer que se liberen la adrenalina y noradrenalina. Y pues esto va a favorecer a la vasoconstricción de plexos venosos, lo que va a contribuir a que el volumen sanguíneo se redistribuya a órganos vitales. Y pues esto nos puede explicar igual porque los pacientes pueden llegar con palidez o hipotermia.
Y por ejemplo, eso también podría complicar un poco si nosotros queremos buscar como que la causa, si es una infección, debido a que el paciente pues puede presentar hipotermia y no va a presentar pues elevación de la fiebre o de la temperatura. Eso es cierto, y la taquicardia, ¿verdad, Brando? Esto nos da un tipo, pues si por ejemplo esto evoluciona, por ejemplo, que sea lo más común es las infecciones. ¿Qué tipo de choque es el que va a desencadenar? Tan fácil, Brando. El séptico o El distributivo, exacto, exactamente. Exacto, mejor distributivo, ¿no? Claro que lo más probable es que sea por el séptico, pero es un choque distributivo. Muy bien. A ver, Andrés, ¿algo más? Sí, nada más quería contestar lo que le había preguntado a mi compañera del tipo de lesión renal. Por lo mismo de la deshidratación, sería una lesión renal prerrenal. Muy que bien. disminuye la tasa de filtración glomerular. Eso es cierto, y eso puede evolucionar hacia una necrosis tubular aguda por el tiempo que pase, y vamos a platicar un poquito en los días siguientes cómo se da el porcentaje de nefronas, ¿verdad? Que estén dañadas. Romina. Pues nada más para complementar que respecto a los signos y síntomas, los desequilibrios electrolíticos también pueden ocasionar arritmias o paros respiratorios, sobre todo por las alteraciones en el potasio. Es correcto, y esto me lleva a una pregunta que siempre hago un poco más adelante, Romina. ¿Qué es más grave tratar en el paciente? Es un poco del manejo, pero te lo voy a preguntar una vez. Romina, ¿qué es más importante tratar, la cetoacidosis o la hipocalemia? La hipocalemia. ¿Y tu voto es por qué? ¿Tu voto a favor de la hipocalemia es por qué? Exacto, te escucho. Por lo mismo de las alteraciones, porque sabía que era muy importante poder tratar el potasio, ya que era mortal en elevadas cantidades en el paciente. Muy bien, ahorita vamos a platicar un poco más de eso. No sé, a ver, si alguien quiere agregar algo, a ver, espérenme, lo voy a checar. Vamos a ver, Dami. Pues yo sabía que, o sea, sí es importante el potasio, pero hay que tratar primero la acidosis, porque cuando tratas la acidosis se va a revertir como que en cierta forma pues ese desequilibrio de potasio, porque como ya lo explicaron, cuando hay acidosis hay un cambio de hidrogeniones por potasio. Entonces mete hidrogeniones y saca potasio. Entonces cuando reviertes como que la acidosis se da el proceso contrario, y de hecho pues tienes que ver que no haya pues al revés, o sea, una hipocalemia. Normalmente lo que vemos nosotros, ¿qué es? ¿Qué trastorno? ¿Hipocalemia o hipercalemia en los pacientes con cetoacidosis? Hipercalemia. Hipercalemia. Pero recordaba que esa hipercalemia, perdón, era engañosa, ¿no? Porque podía estar elevada, pero no era realmente la cantidad que debía estar porque sale de la célula. Entonces había que esperar como 2 horas, volver a tomar el potasio para ver si realmente hay una hipercalemia o o nada más estaba elevada en ese momento de la crisis, por así decir. Exacto, ¿verdad? Porque se puede concentrar al principio. Hay que tomarlo con mucha reserva la hipercalemia, porque puede ser que solo sea por la concentración, ¿no? Y conforme, ya por la misma deshidratación, conforme se restablezca un poco más la hidratación, se va a ver el nivel ya exacto o un poco más fidedigno del potasio. El trastorno más común en la cetoacidosis, ya que se restablece un poco la hidratación, o como ya lo dijeron, a lo mejor después del primer manejo de la primera hora, las primeras 2 horas, va a ser la hipocalemia, del cual vamos a hablar un poquito después. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Todavía veo algunas manos levantadas. A ver, Rodrigo. Sí, pues como le había comentado, como tal, el potasio corporal total está disminuido porque se está perdiendo a través de la orina, no solamente por la diuresis osmótica, sino también porque la deshidratación extracelular, o sea, la depresión del volumen, va a provocar la activación del sistema renina-angiotensina, lo que va a hacer que se pierda todavía más potasio. Entonces,
aunque tú veas que el potasio en sangre está normal o incluso elevado, en realidad el potasio corporal total está disminuido. Y por eso es que no debes empezar a dar insulina hasta que veas que el potasio es mayor a 3.5, porque puedes provocarle una hipocalemia severa al paciente, porque la insulina activa bombas de sodio potasio que van a hacer que entre potasio a la célula. Y puedes matar a tu paciente. Se oye muy trágico, Rodrigo, pero sí, lo puedes matar. Ahorita lo vamos a mencionar un poco, todos esos niveles. Belén. Sí, yo tengo una duda, doctora. Es que estuve viendo y estaba leyendo como algunas cosas, pero no, o sea, no entendí bien. Entendí que, bueno, la prueba más utilizada para detectar las cetonas es la prueba de nitroprusiato en la orina. Y esta mide, creo que el acetoacetato y las cetonas, y la acetona. Pero mencionaba un comentario de un artículo, no me acuerdo, que decía que en la primera parte como del desarrollo de la enfermedad podría presentarse esta prueba como negativa, pero aún así sí había cetoacidosis. Entonces no entendí bien cuál era como que el fundamento de esto, o si entendí bien o entendí mal, no sé. Entendiste perfectamente bien, Belén. Las tiras reactivas, ya lo mencionaron, miden el acetoacetato y las acetonas. Sin embargo, como la cetonuria es tan importante, y la producción del beta-hidroxibutirato es la máxima, ¿verdad? La más útil, no hay una tira específica para el beta-hidroxibutirato, pero es tanta la producción que todas las cetonas se van a elevar, no digamos que si midieran el beta-hidroxibutirato, pues sería mucho más. Pero en general todos los cuerpos cetónicos están elevados. Por eso la tira reactiva suele ser algo muy sensible. No es específico, pero sí es sensible. Y es muy poco probable que aún en el principio de la cetoacidosis, es muy poco probable que salga negativo. Puede no salir como son marcas, entonces puede salir con una cruz o dos cruces, ¿no? Pero si sale negativo, pues hay que dudar que sea realmente una cetoacidosis. Hay que esperar un poco más, pero ya con los criterios que vamos a mencionar es suficiente. Y es difícil pensar que en una cetoacidosis no haya cuerpos cetónicos en general, ¿no? Aunque la tira, volvemos al punto, mide acetonas y acetoacetato. Brandon. ¿Algo más, Brandon? Lo siento, se me olvidó bajar mi mano. Ok, de acuerdo. Puedes continuar, Cristel, por favor. Okay. Misael, espérame, antes de que. Adelante, Misael. Sí, nada más que, bueno, yo recordaba que para la tira reactiva en la orina sirve mucho para detectar, pero no puede utilizarse para el monitoreo, porque hay un punto de la cetoacidosis en el que los niveles de beta-hidroxibutirato ya van bajando en sangre, pero esto hace que aumenten los niveles de acetoacetato en orina. Entonces, puede dar una falsa impresión de que los niveles están aumentando, cuando en realidad el paciente ya está mejorando. Totalmente correcto, Misael, totalmente correcto. Es sensible, efectivamente, es muy sensible para el diagnóstico. Para la resolución no es un criterio. De hecho, no es un criterio porque como se sigue eliminando y sigue habiendo glucosuria, puede pasar hasta una semana más o menos después del cuadro de cetoacidosis en que las tiras sigan saliendo positivas, que se elimine totalmente, ¿no? Porque ya lo mencionaste. Entonces, para criterio de resolución no se toma en cuenta. Para criterio de diagnóstico, sí, muy bien. Adelante, Cristel. Ok, entonces los datos principales que vamos a encontrar de laboratorio para su diagnóstico van a ser, por ejemplo, una glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitros. El pH sanguíneo pues va a estar disminuido, menor a 7.3. El bicarbonato sérico también menor a 18. Esto va a ser dependiendo de la severidad. En un momento les voy a explicar por qué. El hidroxibutirato, pues este es el que miden en sangre, pero tengo entendido que aquí en México pues realmente se utilizan las tiritas, ¿no? En orina. Y pues obviamente va a haber cetonuria positiva y una brecha aniónica mayor a 10 o 12, igual dependiendo de la severidad. Perdón que te vuelva a interrumpir, Cristel. Efectivamente, aquí pueden ver ustedes que la cetonuria solo es si es positiva. No es específica y ya lo platicamos.
¿Cuánto tiempo crees que te lleve el diagnóstico en urgencias para una sospecha alta de que está cursando un paciente con un cuadro de cetoacidosis diabética? ¿Cuánto tiempo crees que te lleva a hacer esa sospecha diagnóstica? ¿Qué necesitas para tener la sospecha diagnóstica y cuánto tiempo crees que te lleve? Pues usando las tiras realmente es quizá hasta menos de un minuto, porque solamente es poner la tirita en la orina y esperar a que cambie el color, ¿no? ¿Y qué más necesitas además de la tira? La tira ya dijimos, ¿verdad? La Y el acetón. el frasquito para ver, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro, claro, o sea, el equipo completo, muy bien. ¿Y qué más? Esa es una cosa, vale por uno. ¿Qué más necesitas para el diagnóstico? Hablando únicamente de la cetonuria. No, hablando de toda la cetoacidosis. Pues hay que ver pues la glucemia. Necesitas una pues ya sea punción capilar o una muestra de sangre venosa, pero pues la capilar es más rápida. Correcto. ¿Qué más necesita? Los demás lo pueden poner en el chat. Ya vi 7 manos, que me da muchísima alegría. Una gasometría, tal vez para ver el pH y el bicarbonato. Y pues sacar la brecha aniónica con esos resultados, ¿no? Bueno, Pues los electrolitos, ajá. Bueno, pero velo. Respira hondo, Cristel. Te doy 3 pesos y solo puedes escoger 3 cosas que necesitas para tus diagnósticos. ¿Qué vas a escoger? Cada una cuesta 1 peso. De todo lo que ya me dijiste, solo puedes escoger 3 porque solo tienes 3 pesos. Creo que escogería el ego, o sea, para la tira reactiva. Ok, el abscis en orina. Pues ver la glucemia, ya sea con punción capilar o con venosa. No, tienes que decidirte. Solo hay 3 pesos. Pues creo que la capilar. Ok, una glucosa capilar, una abscis en orina. Y una gasometría. Esa vale un poco más, depende del interno. Pero como en este caso puede ser venosa o arterial, entonces hasta aunque le funcione mal, ya la hiciste. Me parece correcto. ¿Cuánto tiempo te llevaría a hacer una buena sospecha diagnóstica? Pues si todo estuviera a disposición y cerca, pues como 15 minutos. Media hora más o menos, sí. O sea, yo estoy leyendo lo que ustedes están escribiendo en el chat y efectivamente, o sea, primero pues necesitan un cuadro clínico, ¿verdad? Por supuesto, una sospecha diagnóstica, más que la parte bioquímica. O sea, un paciente con taquipnea puede llegar con deterioro neurológico, puede llegar taquicárdico, ya lo dijeron, puede llegar frío, puede llegar sudoroso, puede llegar con dolor abdominal. O sea, yo tengo una sospecha diagnóstica, efectivamente. Pero como hay otros diagnósticos diferenciales, pues nos tenemos que ir un poquito más, pensar un poquito más y entonces podemos comprar esto que ya dijeron, una glucosa capilar, una tira de abscis para orina y una gasometría. Yo creo que para iniciar está bien. Obviamente necesitas lo demás, pero para empezar está muy bien, Cristel. Puedes continuar. Muy bien. Bueno, esto es como que lo básico que necesitas para el diagnóstico, pero también tienes que hacer otras pruebas como las de función renal y tienes que ver otros exámenes para ver igual cuál fue la causa de esta complicación, ¿no? Y también pues checar con el electrocardiograma por las posibles alteraciones del potasio. Muy bien. Pero una vez que, espérame, Cristel, vamos a aprovechar que ya hablaste del potasio y como ya lo vieron, me voy directamente con Amuri. No es Amuri, ¿verdad? Espérame. Indra, cuéntame qué pasa, cuáles son las alteraciones propias del potasio que efectivamente, de aquí a que salga un potasio sérico, pudiera llevarnos unos 2 horas. Y el electro, pues, es mucho más rápido. Entonces, Amuri, Indra, ¿qué esperamos encontrar en el electro? Pensando en una hipocalemia. Aparición de la onda U. Tenemos que el intervalo
Un poco en orden, Indra. ¿Qué es primero? Ok, ¿qué es más grave y qué es primero? ¿Qué es primero? El PQR no, el QR, espérenme. Aquí te espero, tenemos toda la tarde. El PQR te empieza a ser más disminuido. Espérame, Indra, ¿qué es el PQR? No, la onda P es de las aurículas. La onda QRS es la de los ventrículos. Correcto. Y la onda T igual corresponde a ventrículos. Son despolarizaciones. Correcto. ¿Y qué vamos a encontrar en hipocalemia? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en hipocalemia? Sugestivos hipocalemia. QRS va a estar acortado el intervalo. Las ondas T, que corresponden a lo que son a la repolarización ventricular, va a estar igual disminuidas, creo que están hasta invertidas, y empieza a aparecer lo que es el complejo U. El complejo U. ¿Qué es el complejo U, Indra? Ay, eso sí no lo entendí muy bien. Más que nada no es un complejo, es una onda. Una onda U. Ok. ¿Alguien quisiera comentarme los cambios, además de los que ya dijo Indra, o a reforzar un poquito lo que dijo Indra en cuanto al QRS, un poco a la onda T y un poco a la onda U? ¿Alguien que quiera mencionar o agregar? ¿Qué cambios electrocoreográficos podemos ver? ¿Qué es el QRS? A ver, Dami. Es lo que dijo Indra de la despolarización de los ventrículos. O sea, todo el complejo. Ok, ¿qué se necesita para el QRS? ¿Qué necesitamos para que se dé la despolarización de los ventrículos? Inténtalo, Dani. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué fases qué fases son las responsables del ciclo cardíaco para que se dé la despolarización ventricular? Ay. Dios, eso ya lo vimos. Creo. Dale, Dani. Ay, es que no me acuerdo si era la salida de potasio. O sea, depende de la fase. Ajá. Ya no hay manos, antes eran 8 o 10 manos. A ver, no tiene un amigo, Dami. A ver, Rodrigo. Pues creo que era de la fase 0 a la fase 4. Algo así. Primero se necesitaba la apertura de los canales de sodio para producir la despolarización. Después había una fase de meseta que era por la apertura de los canales de calcio y creo que se abrían los de potasio lento. Y había una ligera repolarización, y ya después que se abrían los de potasio rápidos y entraba de nuevo el potasio, es que se daba la repolarización rápida y ya para que iniciara de nuevo la otra despolarización, algo así. Sí, Rodrigo, es correcto. Vamos a ir por partes, Rodrigo. Por ejemplo, en la fase 2, en la fase de meseta, ¿quién es el electrolito más importante? Rápidamente. El de calcio. Lo que acabas de decir. El calcio, correcto. ¿Y el potasio quiere qué? ¿Salir o entrar? Quiere entrar. Salir, ¿no? Bueno, exacto. El Es que potasio empieza a repolarizarse, ¿no? Poquito. Claro, pero ¿dónde está predominantemente el potasio? Hace un momento lo decías cuando hablábamos de cetoacidosis. En general es así el potasio. ¿Dónde está más? ¿Dónde apunta? El intracelular. Correcto. Entonces, ¿qué quiere? Empezar a salir. Pues ahí también tenemos parte del sodio. Quiere salir, pero todavía no es su momento, ¿no? El gluconato, el calcio es el que lo va a hacer su mayor trabajo. Entonces,
Eso es la fase, finalmente la fase 2 de maceta. Y por eso, para las medidas de hipercalemia, pues vamos a usar el gluconato de calcio para estabilizar esa membrana e impedir que el potasio intracelular siga saliendo. Ahora, en la fase 3, ¿qué ocurre, Rodrigo? La fase 3, no me acuerdo si era la del, se abrían los canales de potasio lentos o rápidos. Creo que eran los lentos. Cuando ya empezaba a repolarizarse la membrana, pero poquito. Ajá, pero poquito o muchito. Ahí ya nos pusieron hasta la imagen para que nos instruyamos. El poquito o muchito. Yo no sé, porque cuando lo hago luego se me va mi pantalla, así que lo puedo intentar, entonces sí, pero... sí son los canales de potasio rápidos, sí, ya esa es la bien, repolarización. Exacto. La buena. Exacto. ¿Qué quiere hacer el potasio? Salir, ¿no? Para hacer la repolarización. ¿Estamos bien hasta allá? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, ya. Entonces, y en la fase 4 es predominantemente la bomba de sodio y potasio ATPasa. Bueno, como estamos hablando de la cetoacidosis, y es algo que es muy importante, ¿por qué se los explico? Con un poco más de calma, porque lo que acaban de decir, el potasio es muy importante con la insulina que vamos a necesitar. Entonces, es importante que ustedes estén atentos con la hipocalemia. La hipocalemia sérica, o sea, el potasio sérico puede tardar, como bien ya dijeron, hasta unas 2 horas en reflejarse el nivel que puede tener el paciente. Y como dijo hace un rato Rodrigo, lo vamos a matar. Entonces, para evitar que no lo matemos, pues mejor le hacemos un electro y así salimos de dudas. Entonces, el potasio se encuentra predominantemente intracelular, porque extracelular no hay. Si no hay potasio extracelular, ¿qué le va a pasar al segmento ST? Se deprime. Prolongar. Bueno, se puede abrir, pero más que abrir un poquito, se va a ir hacia... Ajá, se va Se deprime. Exacto. Muy bien. Eso de depresión no me gusta ese término, pero es correcto, ¿no? O sea, se desnivela hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque lo estamos repitiendo, ¿verdad? Entonces, el potasio intracelular está concentrado. Y el potasio que nosotros estamos viendo y el reflejo del paciente, que es el de afuera, es en donde hay hipocalemia. Y si hay hipocalemia, pues todo está dentro. Y si está dentro, pues la pancita se va a ir hacia abajo. Entonces estaríamos hasta una lesión o hacia abajo, era un desnivel negativo. Es totalmente correcto. Entonces, la onda T, que era la de repolarización ventricular, pues es lo mismo. No hay el potasio para hacer la repolarización. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la onda T? Va a estar aplanada. Se va a aplanar. Puede aplanar. Muy bien, muy bien. Y eso, a su vez, como un dato de hipocalemia casi patognomónico y con potasio por abajo, casi siempre de 2, es la aparición de la famosísima onda U. ¿Qué es la onda U? Adelante, Jocelyn. Supuestamente, bueno, lo que leí, la onda U puede ser normal o puede ser patológica dependiendo del contexto. Y pues por lo que dicen que se debe por una repolarización de la trama de Purkinje. Exactamente. Algunos dicen que es como una repolarización, ¿no? Entonces, como no se dio, pues como que vuelve a aparecer. Entonces, algunos lo llaman como como una onda de repolarización, pero es a causa de la hipocalemia, ¿verdad? Que no se llega a formar bien y eso hace que la onda T se aplane y aparezca lo que es la onda U. La onda U, les comentaba, si ustedes la ven en el electro, es casi patognomónica de una hipocalemia grave. Por eso no se presenta. Primero van a ver el aplanamiento de la onda T, la inversión del ST y el ensanchamiento del QR, si lo quieren ver así, y la inversión, o el desnivel negativo, y luego la aparición de la onda U. El último en aparecer
es la onda U, y eso es cuando hay una hipocalemia grave. Entonces, nos podemos apoyar en un electro. No es tan imprescindible como lo que ya mencionaron, pero si queremos saber si hay hipocalemia, aunque mi nivel sérico aparentemente esté normal, no les va a fallar, ¿no? Esos cambios no fallan. Es muy, muy, muy sensible el electro para eso. Puedes continuar, Kristen. Ok, entonces en la guía de práctica clínica pues nos dividen la cetoacidosis en el adulto en leve, moderada y grave. Y pues vemos que varían un poco los parámetros, ¿no? que estamos midiendo. Pues sobre todo vemos la diferencia entre la leve y la grave, donde pues ya hay un pH de menos de 7 en la grave, bicarbonato de menos de 10 y obviamente pues ya va a haber estupor y coma, ¿no? Y en la primera pues el estado mental, todavía el paciente está alerta, o sea, no se ve tan intensa, ¿no? La cetoacidosis. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues... Antes de que, perdón. Antes de que la pases, es importante, o sea, si yo les digo como pregunta de examen, sí, leve de 7.25 a 7.30, sí, moderada de 7 a 7.24 y así. Para el paciente clínico, para el paciente de la vida real, normalmente el paciente no se mete con todos los criterios en la moderada o en la grave o en la leve, o sea, el paciente no entra a veces, tiene pH de 7.24, pero tiene estupor, tiene coma, tiene, ¿qué más? Cetonuria, etcétera. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué le pongo? ¿Es moderado o es grave? En la práctica, generalmente se puede poner cetoacidosis de moderada a grave o también se puede tratar como lo peor. O sea, si lo tienes como moderado a grave, pues mejor lo tratas como un paciente grave, ¿no? Entonces, a que lo trates como un paciente que no se te va a complicar o algo, por ejemplo, de leve a moderada, mejor como una moderada. A que lo traten solo como algo leve y se estén dejando pasar desapercibidos algunos detalles. Obviamente, a la hora de un examen o algo así, pues generalmente sí se va a agrupar en una sola columna. Adelante, Kristen. Ok. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos el estado hiperosmolar hiperglucémico, que también es una complicación aguda de la diabetes. Esta pues se va a diferenciar de la cetoacidosis en que es sobre todo más común en personas que tienen diabetes tipo 2, sobre todo en adultos mayores. Y en el caso de la cetoacidosis es un padecimiento que es rápido, o sea, es por ejemplo de 8 a 12 horas hasta un día en el que se desarrolla. Y el estado hiperosmolar hiperglucémico tarda un poquito más. Bueno, leí por ahí que era de días a semanas. O sea, las principales diferencias que vamos a encontrar entre ambos es que la hiperglucemia en el caso del estado hiperosmolar es muchísimo mayor, puede ser de 600 a 1000 miligramos sobre decilitros. La osmolaridad sérica va a estar muy elevada, mayor a 320. El sodio lo vamos a poder encontrar normal o bajo o incluso alto. Y pues en ambos podemos encontrar la insuficiencia renal aguda prerrenal, como ya había mencionado la doctora. Y pues en el caso del estado hiperosmolar, la acidosis metabólica puede no estar o ser muy leve. Y lo mismo con los cuerpos cetónicos que generalmente no están. Entonces es una manera de hacer la diferencia, ¿no? También otros diagnósticos diferenciales, pues puede ser la cetosis de ayuno, la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica, acidosis urémica y la ingestión de etilenglicol o metanol. Pues como vemos aquí, o sea, lo que más lo diferencia de la cetoacidosis diabética es la glucemia, ¿no? Que en las otras va a permanecer relativamente normal. Y vemos que pues lo que los hace como que comunes es la acidosis metabólica con la brecha aniónica elevada. Y no la vayas a quitar, Cristel. Okay. Aquí, por ejemplo, que de las cosas importantes, ¿verdad? Por ejemplo,
En la cetoacidosis, la cetosis de ayuno puede haber incluso hipoglucemia. En la alcohólica, pues está también el antecedente de un paciente desnutrido, alcohólico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todas esas cosas que se puede deber. Podemos hablar de un choque séptico, podemos hablar de, pues también puede haber acidosis láctica en una sepsis, etcétera, ¿no? Ahora, ¿quién me dice otros diagnósticos diferenciales que se pueden confundir con una cetoacidosis que no estén aquí? Y bueno, aquí, por ejemplo, habíamos hablado de los de brecha amplia, que eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, la ingestión de lentilenglicol y esas, pues todos los de brecha amplia también se pueden confundir. Entonces, ¿cuáles serían otros diagnósticos comunes con los que podemos confundir la cetoacidosis o que pueden acompañar la cetoacidosis? Dianey ha dicho uno de los más importantes, la pancreatitis, pues obviamente el dolor abdominal, ¿verdad? Es uno de los vómitos, la náusea, y si entra con sepsis, pues incluso puede estar, podríamos tener estado mental alterado, etcétera. Correcto. Palmira, adelante. ¿Puede ser un infarto agudo del miocardio? Por supuesto, Palmira. ¿Cuál cara? Está facilísima. Ay, Invéntalo, lo que te dicte tu corazón. No, es que no recuerdo cuál cara. Pero imagínatelo. Está fácil. Ay, tendría que ver una imagen, creo. No sé, doctora. Ok, no importa. No recuerdo. Importa. Muy bien. De hecho, el infarto agudo del miocardio, diaforesis, dolor, puede haber taquicardia, etcétera, ¿verdad? De los que pueden acompañar, puede haber náuseas, puede haber vómitos en el infarto. Estaba viendo otra mano, que supongo que ahí voy. Odaris. Insuficiencia renal. Lesión renal, correcto, enfermedades renales, sobre todo las que van acompañadas de partes agudas, ¿no? Que pueden dar mucha náusea, vómito, correcto, también es cierto. ¿Alguno más? De los comunes, Valentina. Pues por las náuseas, el vómito y así, propiamente una gastroenteritis, ¿no? Podría ser. Sí, Valentina, no saben cuántas gastroenteritis terminan siendo cetoacidosis, cuántas pancreatitis, aunque la pancreatitis también se puede contar con las dos cosas, ¿no? Puede tener pancreatitis y puede tener cetoacidosis. No es tan raro encontrar pacientes con pancreatitis y cetoacidosis. De por sí la hipoglucemia y de por sí el páncreas y aparte eso. Efectivamente, los gastroenteritis y esas pueden ser los síntomas de un paciente con cetoacidosis. Raiza. Doctora, es que estaba checando unos apuntes, pero, o sea, no sé qué tan cierto sea, pero, bueno, tengo apuntado acá que dice que en la cetonuria solo se observa la cetona, pero que si quieres convertirla al beta-hidroxibutirato, le agregas 2 gotas de agua oxigenada a la muestra de orina. Entonces, no sé qué tan cierto sea eso, pero lo acabo de leer. Yo lo que creo, Raizer, y creo que es algo que pienso realmente, que las cetonas en orina es un complemento del diagnóstico. Y que si nosotros hablamos de una cetoacidosis de moderada grave, que son las que nos llamarían la atención, porque pues las leves no es tan importante, es decir, el tratamiento está basado en la hidratación, etcétera. Las que nos pueden preocupar son las de moderadas a graves. Generalmente, en la cetoacidosis de moderadas a graves, sí, aquí lo podemos ver. De hecho, creo que o en la anterior, la presencia de los cuerpos cetónicos es de 3 cruces. O sea, difícilmente se les va a pasar desapercibido una cetonuria. Independientemente de que no sea beta-hidroxibutirato, la producción de cetonas es masiva, ¿no? Entonces, la va a marcar. Aunque no la marque con la intensidad que ustedes quisieran, entonces la va a marcar. Y bueno, eso, aunado a una gasometría que te está apoyando y a una hiperglucemia, mejor piensas en cetoacidosis. Sí pueden añadirle las 2 gotas, no creo que pase nada, pero no tendrías ninguna preocupación de saber si es realmente beta-hidroxibutirato. No sé si me explico a dónde quiero llegar con lo que les he estado comentando acerca de las cetonas.
O sea, no creo que sea tan importante decir, ay, sí es beta-hidroxibutirato. O sea, es una cetoacidosis. Y bueno, nos vamos a enfocar en el tratamiento global de la cetoacidosis, no solo en el tratamiento de la cetonuria, ¿no? ¿Sí? Claro, doctora, claro, gracias. Muy de nada, Raizer. Podemos continuar, Cristel. Ok. Bueno, también había visto que se podía confundir a veces con una apendicitis, incluso, y que pues también cuando hay rhabdomiólisis por la acidosis láctica. Casi todo lo abdominal que tiene que ver con lo del abdomen. Yo les puedo decir que en la práctica es mucho más común confundirlo con cualquier otra patología abdominal que con que tú digas, ay, es una cetosis de ayuno, es una cetosis alcohólica, es una intoxicación por etílico, porque son mucho más comunes los padecimientos abdominales que se nos puede pasar desapercibida la cetoacidosis. Es difícil a veces pensarlo, sobre todo en el paciente que es su primer evento, ¿no? O sea, el paciente joven que es su primer evento, piensas apendicitis, piensas pancreatitis, piensas úlcera, y de último se te ocurre, vamos a hacer un dextroxis a ver cómo anda la cosa. Muy bien, pues ahorita mi compañero Axel va a comenzar con el tratamiento. Nada más voy a cerrar mi micrófono. Gracias. Gracias, Cristel. Usted. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Axel. Un Axel, antes de dígame. que empieces tu presentación, ¿tu voto, hipocalemia o corrección de la acidosis? Hipocalemia. Ok, vamos a ver qué nos vas a decir. Un segundito. Está bien. Cristel, creo que tienes que dejar de compartir para que Axel comparta. Según yo estoy compartiendo la presentación. ¿No la ven? No se ve. Ok. Veo A ver. pantalla. Se ve ¿Ahora? Allá. ¿Ya? No, Cris. Yo no la veo. Ay, bueno, ahorita checo, espérenme. Oh, ya había salido, pero se vuelve a cerrar. Ay. Bueno, va de nuevo. Me avisan cuando ya la vean. Ok. Tenemos muchos problemas. Tenemos un poquito de lag. Sí. ¿Ya se ve? No. Bueno, se ve la pantalla. Se ve que le picaste al PowerPoint. Sí, yo creo que es el lag. Ahorita se Sí, ve. creo que sí, porque yo ya la estoy viendo. Se ve que vamos a ver una película de Netflix. Nada. Creo que Y si pasas una diapositiva para ver si se refresca. Ahí está. Ya se ve. Ya se refrescó, ya. Ok, bueno. Excelente. Bueno, de entrada, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración del tratamiento? Que tenemos tres objetivos, ¿no? El primero es la corrección del volumen, el segundo es el déficit de potasio y por último tratar propiamente la cetoacidosis, ¿de acuerdo? Y ese va en este orden jerárquico, ¿no? Lo primero que tenemos que atender en nuestro paciente va a ser las problemáticas de volumen. En segundo caso va a ser el déficit de potasio y ya por último, entonces podemos atacar lo que es la cetoacidosis, ya sea con insulina o si en casos muy severos con bicarbonato, que eso hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a lo que menciona la guía de práctica clínica, que son los objetivos metabólicos en el manejo de la cetoacidosis, es la reducción de la cetonemia a 0.5 milimoles por litro hora, el aumento de bicarbonato de 3 milimoles por litro hora y la reducción de glucosa capilar alrededor de 50 miligramos por decilitro por hora también. Mantener un potasio sérico entre 4.3 y 5.0 milimoles litro. Siguiente, por favor. ¿Ya se ve? Ya. Sí. Ok. Bueno, como mencioné, de primera instancia es la administración de soluciones.
que en este caso es para la reposición del volumen, ¿de acuerdo? Y en esto habríamos que determinar la gravedad del déficit de volumen. Si este se encuentra en un déficit grave o en estado de choque, entonces debemos iniciar con solución salina a 0.9% en una carga de 1 a 2 litros en una hora. Si determinamos que el déficit está entre moderado o leve, entonces iniciamos igualmente con solución salina al 0.9, pero en este caso vamos a ponerlo a 250 a 500 mililitros hora en una carga endovenosa en las primeras 4 horas. Una pregunta, Axel. Primero, ¿de dónde es esta bibliografía? La guía de práctica clínica. Ok. Segunda pregunta, Axel. ¿Cómo pudiéramos determinar si el déficit de volumen es grave o es de moderado a leve? De hecho, esa sí me quedó como una duda que iba a intentar aclarar con usted, doctora, porque sí no me quedó del todo claro cómo determinarlo, ¿no? Usarlo por los síntomas y signos que tuviera de deshidratación, ¿no? Es posible que tenga que ser a través de los signos y los síntomas. Es muy complicado hacerlo por el déficit de agua en las primeras horas. Hacer la fórmula de déficit de agua va a requerir que ustedes tengan un sodio, que tengan peso, bueno, el peso y eso pues no es difícil, y una gasometría tampoco. Más que nada lo que va a ser difícil es el sodio para calcular el déficit de agua. Entonces, a veces nos tenemos que llevar solo por la clínica. Y según lo que tú crees, Axel, o lo que hayas leído, ¿cuáles serían los síntomas que te harían pensar en una déficit de volumen grave? ¿Cómo lo determinarías tú? Si veo síntomas neurológicos prácticamente, yo creo que eso sería como que lo que más me llamaría la atención. Podría ser, aunque el déficit neurológico de los pacientes son muy tolerantes a la parte neurológica ahorita. A ver, Jocelyn, ¿tú por qué te dirías? Leí que podría ser si pierde peso corporal de un 10 o un 15% por la deshidratación. O incluso creo que grave se pierde un aproximado de 9 litros. Exacto, eso es correcto. El déficit sea grande, pero como les decía, para calcular el déficit necesitamos el sodio. Generalmente al principio no tenemos el sodio. Y el peso es bastante útil, pero también tendrías que saber cuánto pesaba el paciente antes de llegar o pesarlo al principio y esperar y eso, ¿no? A veces suele ser un poquito difícil eso. ¿Quién más levantó la mano? Ya lo vi. A ver, Rodrigo. Emanuel. Yo, doctora, tengo una duda. ¿Esto es lo mismo que, o sea, la misma clasificación de grave, moderado, leve que vimos ese momento? Es que eso me acaba de quedar la duda. No. ¿O esto es más bien aquí, solamente respecto a la agua? Al volumen. Aquí solo es respecto al volumen, Rodrigo. Aquí solo es en cuanto al volumen. En todo lo demás, te irías más por todos los otros parámetros. Puede ayudarte, ¿no? Y pueden ir de la mano, pero hay que apoyarse en más que nada en síntomas. Elías. Podría ser la hipotensión, porque había leído que dicen que, o sea, un libro decía que cuando había hipotensión había aproximadamente una pérdida del 10% del líquido total, o sea, del líquido corporal. De acuerdo, ¿cuánto esperarías para hablar de una hipotensión, por ejemplo? ¿Cuánto? Elías. Lo que se te ocurra, no tiene que ser exacto. Invéntalo. Elías, ¿cuánto es una hipotensión? 80. ¿80 qué? ¿Solo 80? ¿Hablamos de 80? En un ser humano, más o menos. 60, ¿no? Más o menos. Ok. Muy bien. Ahorita lo vemos bien eso. ¿Dianey? Deja activar ya. Lo que había mencionado mi compañero, la hipotensión ortostática, también nos serviría para
para ver la cuestión del volumen, si tiene mecanismos compensatorios como la taquicardia o sequedad de mucosas, palidez y otros. Cosas fáciles, ¿verdad? Muy bien, Diana. Las cosas fáciles no es que no lo puedan pesar, no es que no puedan sacar el déficit de agua, que obviamente sería muy útil, no es que no se pueda hacer algunas cosas de las que ya dijeron, sino que tienen que pensar en cosas fáciles. De los datos que no les van a fallar son los datos de choque. Que haya datos de choque en general, hipotensión, pulsos filiformes, frialdad de extremidades, llenado capilar retardado, puede haber mucha taquipnea, puede haber taquicardia, pudiera también estar la lengua seca, ¿verdad? Que también, o le pueden poner una sonda Foley y ver que está guanúrico o oligúrico. Entonces, son cosas que ustedes van a hablar de una depresión de volumen, no tanto de que claro que va casi de la mano, ¿no? Que sea una cetoacidosis grave, y aunado a eso que además, bueno, tenga datos de choque y todo eso, pero hay que apoyarse mucho. En la parte diagnóstica que ya nos platicó Cristel, que ya nos dijo cómo hacerlo con una gasometría, con unas cetonas, con un destroxis, y aparte apoyarlo con los datos clínicos. Entonces, ya que tengan eso, pues, ¿qué complica este asunto? Pues que además, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad renal, ¿no? Y que no lo sepa. Entonces, allá que esté haciendo una lesión renal o que el paciente tenga algún problema ya con cardiopatías y todo. Es menos común porque generalmente este es el paciente joven, pero no crean que no puede llegar un paciente con otros datos de otras comorbilidades. Entonces, en ese caso, pues hay que irse más lento con los líquidos, ¿no? Pero si ustedes determinan la parte clínica con la parte bioquímica que ya platicaron, con los parámetros que ya tienen iniciales, entonces podemos llegar a un acuerdo en cuanto al manejo de líquidos, que es como lo está planteando Axel. La mayoría de las bibliografías habla de ese planteamiento, ¿verdad? De 1 litro a 2 litros en la primera hora, si el paciente está bien, es joven, está deshidratado, entonces pudiéramos hacerlo agresivamente, y si no, puede ser el mismo litro más o menos en las primeras 2 horas, que es más o menos lo que ya dijo, 500 por hora, más o menos, es 1 litro por cada 2 horas. Entonces así podemos hacer otra idea de reanimación hídrica. Puedes continuar, Axel. Audaris, ¿ibas a decir algo? Perdón, no lo había visto. Una pregunta, doctora, o sea, ¿sí? solo como para aclarar más cómo determino si es grave o moderado o leve. Por ejemplo, si tengo algún dato que me indique choque, ya sea hipotensión y cualquier otro dato de ese tipo, mejor lo trato como grave, ¿no? Correcto. Aunque, por ejemplo, sí. ese es un ejemplo clásico, aunque bioquímicamente les haya dado en la clasificación de moderada, pero tiene datos de choque. Automáticamente esa es una cetoacidosis grave. Clínicamente me refiero, ¿no? Sí les decía en un examen, no lo van a poder poner así, pero en la vida sí se puede. El parámetro es moderado, pero tiene clínica de choque. Entonces es una cetoacidosis grave. Y moderado y leve me quedarían, no sé, como que vómitos, mucosas deshidratadas, signos y síntomas más de esa índole. Exacto, pero por ejemplo no está hipotenso, no tiene un pulso filiforme, no está frío, etcétera, ¿no? Entonces eso les va a indicar que la cetoacidosis a lo mejor no tiene ningún dato de choque para pensar, a lo mejor solo los síntomas comunes, que es la taquicardia, la taquipnea, pero no tiene choque. Entonces ahí ya podríamos dejarlo como una moderada. Y una leve generalmente no es la que llega al hospital, ¿no? O sea, difícilmente una cetoacidosis leve va a llegar. Generalmente cuando llegan ya son de moderados a graves. Ok, gracias, doctora. De nada, Udaris. ¿Alguna otra duda? Adelante. Ok. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ya una vez administradas las soluciones, lo que tenemos que verificar es el sodio corregido y cómo se encuentra este. Si está en un rango entre normal o alto, o si el sodio corregido se encuentra bajo. ¿De acuerdo? Si este se encuentra en un rango normal o elevado, entonces vamos a cambiar nuestra solución salina de 0.9 a una solución salina de 0.45. ¿De acuerdo? Y vamos a mantener una vigilancia de la osmolaridad plasmática.
Y vamos a continuar con esta administración de solución hasta hasta tener la glucosa sérica entre los 150 y los 200 miligramos por decilitro. Ahora bien, si nuestro sodio corregido es bajo, entonces vamos a continuar con la solución salina 0.9 y prácticamente con los mismos criterios, ¿no? En vigilar la osmolaridad plasmática y continuar con la glucosa, hasta llegar a la glucosa sérica entre 150 y 200. ¿Cómo se calcula el sodio corregido, Axel? Recuérdamelo. Ay, no lo recuerdo de momento ahorita, doctora. Un segundito. O sea, me quieres hacer sufrir, Axel. Me trae, a ver, Dami. Dami, se fue. Ya había otra mano. A ver, Riser, adelante. Es 2 sodio más glucosa y todo eso se divide entre 18. Esa es la osmolaridad efectiva, Riser. Es correcto y se saca, más sin embargo no es la del sodio corregido. De hecho, el sodio corregido es la única vez que lo van a utilizar en su vida. Pero es correcta la que dijiste. A ver, Alejandro, Antonio. Bueno, tenemos que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa encima de 100, vamos a aumentar 1.4 miliequivalentes de sodio a lo que ya teníamos. Entonces, 1.4 por después de ¿cuánto? De 100. Después de 100. A ver, allá hay una. A ver, vamos a ver cómo van las cosas. A ver, Brandon, ¿tú qué estás ofreciendo? Bueno, dependiendo de qué tan elevada esté la glucosa. Por ejemplo, si la glucosa está menor a 400, bueno, la fórmula es el sodio plasmático que tenemos más 0.016. Esto lo vamos a multiplicar por la glucosa menos 100. Y porque por cada 100 mililitros de glucosa, como decía Antonio, que se eleve, se va a incrementar el sodio 1.6 miliequivalentes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una glucosa de 200 miligramos por decilitro, el sodio corregido va a ser, pues, tenemos el sodio plasmático, que va a ser bueno, dependiendo del sodio que tengamos, ¿no? Entonces, la fórmula queda sodio plasmático más 0.016 por glucosa menos 100. Correcto. No sé si es muy bien, pero ¿hasta qué nivel podemos utilizar esa? Bueno, esa está una glucosa menor a 400. Cuando es la glucosa mayor a 400, aumenta el doble el sodio, o sea, aumenta 2.4 miliequivalentes. Y la fórmula, en vez de sumarle el 0.016, le vamos a sumar 0.024. Muy bien. Y el promedio, yo creo que allá lo tenemos, exactamente. Puede ser por el nivel. Riser, ¿volviste a usar tu mano? Sí, es que era lo mismo que ya dijo Brandon. Era por niveles. Sí. Ah, correcto, perfecto. Es importante que lo tomen en cuenta. Allá les puse 2 ejemplos de 2 glucosas. Entonces, ¿cuánto sería el sodio corregido? Muy bien. Te mando un corazoncito a Brandon, Riser. Muy bien. Adelante. A eso, Dianey, se le suma a la glucosa, al sodio que tengamos del paciente. El sodio que tengamos del paciente le aumenta 9.6. ¿Con cuál es esa, Dianey? ¿Con cuál dio esa? 9.6, con la cuál primera, de la de 586. Con la primera, la de 586. Sí. Correcto. Para muy bien. la segunda, a ver. Muy bien, lo pueden ir anotando como les he dicho en el chat y así pues para que todos comparen su resultado.
y quede claro para todos. Es importante porque el sodio corregido es súper importante para cetoacidosis, precisamente por lo que acaba de decir Axel, para escoger la solución ideal para el paciente. Apenas tengan el sodio, hay que hacerlo para ver cuál es la solución ideal para el paciente. Puedes continuar, Axel. Ok. Bueno, una vez determinados estos y tengamos nuestra glucosa sérica alrededor de los 150 a 200 miligramos por decilitro, entonces le vamos a agregar una solución glucosada al 5 o 10%, dependiendo de las circunstancias del paciente, para poder mantener los niveles de glucosa plasmática. Porque al estar tratando con potasio, pues evidentemente vamos a tener una pérdida de glucosa, ¿no? O sea, vamos a tener una disminución, pues, de glucosa plasmática. La que sigue, por favor. Como segundo dato que hemos platicado, tenemos la reposición de potasio. ¿De acuerdo? Eso vamos a tener, el potasio sérico se encuentra normal o bajo. ¿De acuerdo? Si el potasio sérico se encuentra entre 3.3 a 5.5 milimoles por litro, que es lo mismo que 1000 equivalentes, vamos a administrar de 10 a 40 milimoles litro. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nuestro potasio sérico se encuentra menor a 3.3, entonces vamos a agregar a nuestra solución base, que es la que teníamos anteriormente, cuando menos 40 milimoles litro. Solo aquí tener mucha precaución en cuestiones de que el paciente cuente con una lesión renal previa. De las preguntas que ya sabes, Axel, ¿de cuánto viene el potasio? La presentación. De 20 mil equivalentes, me parece. De 20 mil equivalentes. ¿En cuántos mililitros? 40 mililitros, me parece. Yo vi que en 10. 10 mililitros. Perdón, 10 mililitros. 10 Sí, mililitros trae 20 mil equivalentes. Por litro, ¿cuánto podemos administrar más o menos? ¿Hasta cuánto podemos administrar en un litro en una vía periférica? Déjeme sacar la cuenta. Son máximo 10.000 equivalentes, ¿no? ¿En un litro? No, periférica, o sea, en la vía periférica. 10 mil equivalentes en un litro en una vía periférica, Diana. Es pregunta. ¿O Cristel? ¿Quién habló? Ya no sé, estoy perdida. Fue Cristel. Ok, Cristel, te escucho. Pues, o sea, yo sabía que era en vena periférica, solo se podían pasar máximo 10.000 equivalentes por hora. Correcto. Por hora, muy bien. Y en un litro, creo que ya vi otras manos, a ver. Ya las bajaron. Por litro es correcto, 10.000 equivalentes. Janet, adelante. Es que había leído de 20 a 30 por cada litro de infusión. Correcto. Sí, está bien, está bien. Sí, Okay. Aquí es importante. ¿Qué es importante? Que ustedes lo sepan. Que hay cosas que pueden cambiar. En un litro de solución por una vía periférica pueden pasar hasta 40 mil equivalentes, más o menos. Si tomamos en cuenta que son 10 mil equivalentes por hora, pues por lo menos son 4 horas. No se confundan si ya se hicieron bolas con las soluciones. Lo ideal es que si están reponiendo potasio en una solución, no la usen en cargas ni nada de eso. Su primer litro o segundo litro, si lo deben hacer, el que van a manejar en carga para 30 minutos, en carga para 1 hora, ese lo deben hacer sin potasio. En la que le pueden poner potasio era en la otra que ofrecía hace un momento Axel, en la que pueden poner, que yo les decía, si la tienes nada más para que lo vean y lo unamos, Cristel, pasa la anterior. Aquí, por ejemplo, la de abajo, dice, podemos usar solución salina al punto 9. No era esta, la anterior, por favor. Aquí, si ponemos 500 mililitros por hora, pues por lo menos, que les decía yo, son más o menos 1 litro, más o menos para 2 horas, 1 litro para 2 horas. Si lo van a poner en 2 horas, pues a esa le pudieran poner 20 mil equivalentes. Espero que quede claro.
Si estamos hablando de litro, si lo más que no deben pasar son 10 milequivalentes por hora. Si lo van a poner 1 litro en 1 hora, pues son más o menos le pueden poner hasta unos 10, 20 milequivalentes, pero no le pueden poner más. Y si se lo van a poner para 4 horas, a esa le pueden poner los 40, pero no más. Si lo van a poner para más o menos de 2 a 4 horas, que es el esquema que les están ofreciendo aquí, pueden utilizarlo hasta 4 horas y lo pueden poner más o menos 20 equivalentes por hora, 1 litro con 20 equivalentes y el otro litro con otros 20, ¿no? Más o menos. El chiste es que por hora no se pase de 10,000 equivalentes y por litro no puede pasar de 40, pero por lo menos allá tendrían que utilizar más o menos 4 horas. Se puede poner más rápido, sí se puede, pero es muy arriesgado. Si necesitan pasar una velocidad más rápida, necesitan administrar o poner un catéter vía central. En ese catéter vía central, supongo, ya lo leyeron con el doctor, ¿cuántos milequivalentes puede ser? 20. No, central. 20, Central, ¿no? ¿hasta cuánto? 60. No, central, un catéter central. ¿Cuántos puede llevar? ¿Puede llevar? ¿Lo vieron o no? Es que Esto todavía no puso- tuvimos en el taller de líquidos. Ah, todavía, bueno, ok, hasta el le estoy viernes. diciendo. Ok, allá lo tiene Riser. Aquí los están poniendo, lo que tienen más o menos son alrededor de 100,000 equivalentes en lo que pueden administrar en una vía central, 20,000 equivalentes por hora, que también viene siendo como 5 horas, pero cuando hablen con él les va a explicar otra técnica. Total que aquí lo que tienen que tener en cuenta, les repito, es lo que ustedes pueden preparar. En una vía periférica, 40,000 equivalentes en 1 litro máximo, o sea, 2 ampolletas. Pero esa la tendrían que pasar en 4 horas más o menos. Así que tienen que hacer su ajuste del déficit de lo que tengan de líquidos, ya con su fórmula y todo eso, y hacer sus ajustes para administración de potasio. Si el potasio es menos de 2.5 o 2.5 o menos, es mejor administrar una vía central y allá reponer el potasio. No administrar el potasio nunca en las cargas de 1 litro, en las cargas de 30 minutos, en esas no. Adelante, Axel, y te escucho, Raizer. De hecho, doctor, yo tengo apuntado acá que el momento adecuado para iniciar la reposición de potasio es que en el paciente confirmes que ya haya orinado primero y pues como ya mencionó Axel, que pues el potasio sea menor de 3.3 o que esté entre 3.3 y 5.5. Y, por ejemplo, si hay un paciente que tenga, o sea, si mi paciente, por ejemplo, tiene lesión renal aguda, bueno, yo tengo en mis apuntes que no se reponga el potasio a menos de que sea menos de 4 o que el paciente tenga cambios en el electrocardiograma. Si el paciente tiene menos de 4, aunque tenga lesión renal aguda, ¿estoy bien? Ajá, o sea, dice, si mi paciente tiene lesión renal aguda, no repongamos potasio a menos de que su potasio sea menor de 4. Solo así se podría reponer. Pero no, o sea, es lo que tengo apuntado. Sí, de hecho, bueno, creo que ahorita les voy a terminar de explicar todo eso, ahorita que habla de la última fase del tratamiento, para que ya quede claro todo esto del potasio y las soluciones, porque nos falta una parte muy importante de la cetocidosis y ahorita ya lo unimos todo. Ok. La que sigue, por favor. Bueno, entonces por último tenemos la corrección propiamente de la cetoacidosis. Esto lo vamos a iniciar de entrada con infusión de insulina y esto solamente lo podemos aplicar si ya se hizo la corrección de la hipocalemia. Vamos a iniciar con una insulina de acción rápida de 0.1 unidades por kilogramo hora. Y esto vamos a ajustarlo de acuerdo a criterio de resolución, a la hipocalemia si hubiera y a niveles de glucosa plasmática. Y por último, Pregunta, Axel, sí, ¿qué tipo de insulina vamos a utilizar en infusión? la de acción rápida, ¿no? ¿Su nombre? No recuerdo el nombre, doctora. Axel, te voy a pegar.
El nombre de la insulina rápida es insulina regular, ¿verdad? Ese es el nombre. Entonces es la insulina rápida. La velocidad puede cambiar, ¿verdad? Puede ser de 0.1 unidades kilo hora o puede ser, Axel. De 0.05. 0.05. 0.05, bueno, o pues para muy leve tal vez, o pudiera ser hasta de... Hasta de 0.2, si no me equivoco. A ver, vamos a oír otra opinión. Adelante, Andrés. Yo tenía que hasta 0.14. Correcto. Si el nivel de glucosa es de ¿cuánto? ¿Qué te dicta tu corazón? Si es mayor a 300. Más o menos. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta, una de las cosas que mencionaron hace un momentito, es que la meta, a ver si la tenemos por allá, Cristel, la meta era más o menos cuánto te tendría que bajar de glucosa por hora. Era si no era la meta, estaba en alguna parte, yo lo vi. No en la criterio de resolución, ya lo vi que lo pusiste. ¿A cuánto era? 50 miligramos. Muy bien, muy bien. Entonces, yo puedo ir con 0.1 inicialmente y si no baja a lo que yo estoy esperando, que son 50 más o menos miligramos por decilitro por hora, lo puedo aumentar a 0.14, es correcto. O empezar con una de 0.14 o incluso algunas recomiendan hasta un bolo inicial que muchos ya dicen que no sirve para nada. Entonces, allá podemos tener que si le ponemos 0.14 o en la primera hora, por ejemplo, o le ponemos 0.1 en la primera hora y si no mejora o no disminuye más o menos a 50 miligramos por decilitro por hora, lo aumentamos a 0.14. Este esquema de preparación que les pregunté es muy importante para que no se equivoquen de insulinas. Hay un montón de insulinas. La insulina que se utiliza es la insulina regular. Pero, por ejemplo, Rodrigo está proponiendo uno de los esquemas más utilizados en urgencias, de 100 en 100, para que 1 mililitro equivalga a una unidad. Aquí lo tienen. Pero yo le pregunto, por ejemplo, quiero ponerles por ejemplo para que lo tengan en cuenta. Si yo les digo a un paciente de 65 kilogramos, ¿cuánto de insulina, para que estén animados, tiene 3, es mi paciente anterior, ya se me olvidó cuánto tenía de glucosa, lo voy a revisar. Tiene 586, no, porque eso van a pensar que es estado de hiperosmolar. Espérame. 346 de glucosa. Tiene 65 kilogramos. ¿Cuánto le vamos a administrar de insulina en la infusión? ¿Cuántas unidades por hora o puede ser mililitros por hora? Que en esta queda 1 a 1. Voy a esperar su contestación en el chat. Espero que se animen muchos. ¿Cuánto pesa? ¿65 o 75? 65. 6. Miren cuánto. Sí, 65. 6.5 ¿qué? 6.5 ¿qué? Si lo hacemos a 0.1, vamos a suponer 6.5 mililitros hora o unidades kilo hora. Aquí no son kilo hora, Rodrigo, solo son unidades hora, porque el kilo ya lo multiplicaron, ¿de acuerdo? Eso es un distractor que siempre ponemos en los exámenes. Son 6.5 unidades por hora, porque el kilo ya lo multiplicaron, les repito. Y 9, ya lo mencionaron, pero como él no tiene el nivel, más o menos por arriba de 400 es cuando ya se utilizan los 0.14. Entonces, si lo ponemos son 6 unidades por hora o 6 mililitros por hora. 6.5. Voy a escribir para que 6.5 mililitros hora. Ahora, mi siguiente pregunta para que vean una situación. Si yo le preparé 100 en 100, ¿cuántas horas me va a durar esta infusión que preparó Rodrigo? 100 unidades en 100 mililitros. Lo dice un poco más arriba. ¿Cuántas horas me va a durar? Muy bien. Y si es una insulina regular, Rodrigo, desafortunadamente la vida media de las insulinas regulares son cortas.
Entonces, el esquema es muy correcto y la preparación es totalmente adecuada, pero hemos visto que se pueden, digamos, perder lo que es la acción de la insulina. Entonces, lo hemos estado haciendo 50 en 50, de tal manera que si le ponemos 50 unidades con 50 mililitros, ¿cuánto nos va a durar? Obviamente la infusión. ¿Cuánto nos duraría? La mitad del tiempo, ¿no? 7.5 horas, que es más o menos una vida media más adecuada. Espero les haya quedado claro. Es lo mismo, pero si lo hacemos con la mitad de la preparación, nos va a durar menos horas y el riesgo de que se eche a perder insulina y todo eso es menor. Ahora, Axel, una pregunta para ti. ¿Qué va a pasar si no le ponemos insulina al paciente? Pues no vamos a poder corregir la hiperglucemia como tal y no saldría de la cetoacidosis propiamente. ¿Por qué? Porque es cierto, Axel, pero ¿por qué? Porque al no poder utilizar la glucosa que está en plasma, pues las células siguen identificando que tiene una falta propiamente de glucosa y siguen con los mismos mecanismos que generan los acetatos. O sea, los mismos metabolismos. Los cuerpos cetónicos. Porque van a seguirse formando los cuerpos cetónicos. Eso es correcto. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué les recomendaría yo? Hay que comprarle pan a ese señor. Entonces, te lo voy a explicar, Reisen, mientras pasa el panadero. En las 15 horas salió de la de 100 en 100. Un poco más arriba lo escribió Rodrigo. La preparación más utilizada de insulina, que son 100 unidades en 100 mililitros, para que les quede una hora y pasen 6.5 mililitros por hora. Entonces dividió 100 entre 6.5 y les dio 15. Y ahí te lo explicó Dami, efectivamente. Bueno, volviendo al punto, ¿qué es mi recomendación? Mi recomendación es que hagan 2 vías. Si el potasio, ¿pueden ponerme otra vez el potasio? La del potasio, el anterior. Kristen, ya no te llevas conmigo porque estaba hablando el panadero. Esta, no, espérate, no la del potasio. Era la otra, ¿no? Sí, ándale, ahí, exactamente. Entonces, regresando al punto, y no quisiera hacerlos más bolas, les recomiendo algo de las cosas importantes. Ustedes pueden poner la primera carga de 1 litro o de 1 litro o 2 litros en las primeras 2 horas, dependiendo de la estabilidad del paciente, dependiendo de la severidad. Si, como se los dije, si el paciente es joven, adelante con los líquidos. El paciente no tiene comorbilidades, adelante. Pueden poner el litro en la primera hora, en las primeras 2 horas ya le pusieron 2 litros. En ese momento pueden ustedes no iniciar la insulina, si ustedes así lo desean, en la primera hora. Pero no se les olvide que sin la insulina no hay manera de que se pueda resolver la cetoacidosis. Va a seguirse formando los cuerpos cetónicos, ya lo explicaron. Entonces, es importante que tengan que hacerlo simultáneamente. Mi recomendación es que si el potasio sérico es de 3.5 a 5.5, inicien también la insulina. Si el paciente orina, como ya lo dijeron, pueden administrar potasio en las vías periféricas que cuenten, pero no en las que van a usar de carga. Repito, hagan sus cálculos bien, 10 miliequivalentes por hora, 40 miliequivalentes por litro. Saco mi déficit de agua, saco todas mis cuentas, mi osmolaridad, déficit de agua, agua corporal total, etc. Hago todo eso y en una vía estoy manejando soluciones con potasio y en la otra vía estoy administrando mi infusión de insulina. ¿Por qué? Porque si no pongo la insulina pronto, también se va a morir el paciente y se va a morir de cetoacidosis. Ahora, si mi potasio es menor de 3.3 o 3, mejor primero porque estamos esperando que el potasio cuando se estabilice va a ser todavía menor. Cuando se hidrate y se va a ver un valor más real, todavía estamos esperando potasios de menos de 3, puede ser de 2.8, 2.5. Hago un electro.
Si mi electro es compatible con hipocalemia, mejor primero repongo potasio, incluso por una vía central, y así voy más rápido, y luego pongo la insulina. Pero mientras más tarden en poner insulina, más van a tardar en resolver la acetoacidosis. ¿Qué va a matar al paciente? La hipocalemia, las sardinas letales, la bradicardia, el paro, exactamente. Pero si mi potasio no es tan bajo, puedo hacerlo simultáneamente. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Adelante, Raizer. Doctora, yo tengo entendido que si el potasio es menor de 3.5, hay que evitar el inicio de la insulina, que porque puede condicionar una peor hipocalemia todavía. Sí, en general creo que eso es algo de lo que mencionaba, ¿verdad? Yo les decía más o menos como de 3. Creo que eso depende más de ustedes, Raizer. En este caso, yo les hablo de mi recomendación. Yo les recomiendo que utilicen también la insulina. Si todavía ustedes tienen sospecha eléctrica de que el potasio, sobre todo un electro es bastante confiable. Les comentaba hace un ratito, si yo tengo sospecha de que mi nivel de potasio es todavía menor de 3, no, exactamente, no hay ninguna guía que haya dicho que pongan insulina con un potasio de menos de 3, efectivamente, pero allá pues se pueden apoyar de otras cosas y de lo que les dicte su corazón. Dice que por citar en cambiar o encender su micro. ¿Alguna otra pregunta? Es todo, doctora. Gracias. De nada, Raizer. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta hasta el momento? Este nivel, les repito, que les muestran aquí, es bastante confiable, ¿verdad? Les está diciendo 3.3, es bastante confiable. Pueden apoyarse, hacen su electro. Se espera que el nivel sérico todavía sea menor en un tiempo después. Y si gustan esperar, como les digo, unas 2 horas, 3 horas, pues hacerlo. Pero les recuerdo que si tardan en ponerse insulina, pues se van a seguir formando los cuerpos cetónicos. Y seguro la clase que tuvo Raizer, donde tiene sus apuntes, es de medicina interna. Adelante. La siguiente diapo, por favor. Es posible que dice Cristel. Ah, no, ya. Bueno, y por último, suponiendo que nuestro paciente se encuentre en una acidosis profunda, es decir, que su pH venoso, tengo entendido, sea menor a 6.9, entonces ya podemos considerar una infusión de bicarbonato. De nueva cuenta, solo si la acidosis es profunda. En todas las demás guías y literaturas sí decía que no se recomienda el empleo sistemático propiamente, ¿no? del bicarbonato. Entonces, si nos vemos en la necesidad de infundir el bicarbonato, pues hará con 100 miliequivalentes en 400 mililitros de agua inyectable, y a esto le vamos a agregar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a 200 mililitros hora durante 2 horas. Y esto con el afán de poder elevar el pH a 7.0. Y si al cabo de la primera infusión de 2 horas no hemos logrado nuestra meta de 7.0, pues repetimos con la misma dosificación y así hasta poder alcanzar los 7.0. Aquí nuevamente voy a hacer un comentario que era el que les decía hace unas clases. El bicarbonato tiene indicaciones especiales, apóyense en ellas. Apóyense en las que ya revisamos en equilibrio ácido-base. Y la fórmula de corrección de bicarbonato, les recomiendo que usen siempre la fórmula que vimos el otro día. Este es un método rápido de hacerlo, es una recomendación casi universal, pero es mucho mejor que tengan en cuenta qué potasio, qué bicarbonato lo quieren llevar ustedes. Si tienen 6.9, 6.8, les comentaba, su meta no puede ser 7.35, ¿no? Van a tener que conformarse a lo mejor con 7.15, 7.20, etcétera. Entonces, traten de llevarlo a una meta, pues, bastante cercana a lo que les gustaría que tuviera el paciente para sacarlo de una cetoacidosis grave, y apóyense mucho en la fórmula. Lo pueden hacer de la manera que Axel les está comentando, que es de la guía de práctica, me imagino también, ¿verdad? Sí, Axel, ¿verdad? Es de la guía de práctica. Así es, doctora. Correcto. Entonces, lo pueden hacer de allí y hacerlo.
Pero les recomiendo que usen la fórmula hacia dónde quiero llevar este bicarbonato que tiene el paciente. 6.8, una meta real, ¿verdad? 7.15, 7.20. No puede ser una meta 7.35. Adelante, Axel. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué criterios de resolución tomamos? Que nuestra glucosa sea menor, perdón, a 200 miligramos por decilitro, nuestro bicarbonato sea mayor o igual a 18 y nuestro pH esté en 7.3 o más alto. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones de la cetoacidosis diabética, podemos verlas divididas en tres grupos. Unas causadas propiamente por la enfermedad aguda, que serían impedimentos para la ventilación, precisamente por el tipo de respiración que ya nos había platicado Cristel hace rato, una sepsis, un infarto de miocardio. ¿Pasó algo o yo ya no oigo? Creo que se Creo desconectó. creo que lo sacó de la reunión. Dio por terminada su clase, supongo. Pásame la otra, Cristel. Ok. Y la que sigue, por favor. Agarró y nos abandonó. No, pero la anterior, no retrocedas. Era la última esa. Cristel, es la última esta. Creo que sí, también ya no quiere hablar conmigo, Cristel. Muy bien. Creo que era la última. Supongo que sí. ¿Tienen alguna Perdón, doctora, pregunta? es que necesitaba salir de la presentación para poder Está activar bien, mi micrófono. está bien. Está medio Pero raro sí era la última. Ok, sí, yo también tengo muchos problemas de conexión. ¿Alguien doctora, más que tenga alguna duda, pregunta o queja? Sí, ¿quién iba a hablar? Ya lo volví a callar sin querer. Perdone, doctora, nada más le iba a comentar que Axel acaba de mandar mensaje que se le fue la luz. Sí, y muy bien, dígale a Axel que muy bien, qué bueno que fue hasta la última diapositiva, que no se preocupe. Gracias por avisar. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No tienen dudas, no tienen preguntas, todo les queda suficientemente claro. Sí. Ok. Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. Ok, para ver si entendí. Entonces, cuando llega tu paciente y le haces toda la exploración y así, los análisis, tú con el electrocardiograma ya vas a poder decir, porque como dijo usted, ¿no? Va a tardar en salir el laboratorio que te diga el potasio. Entonces tú te guías por el electrocardiograma para saber si le empiezas a dar el potasio, que diga la insulina, ¿no? De una vez. Sí, yo creo que no hay las cosas importantes, Rodrigo. Las cosas importantes es que no hay que olvidar que con una glucosa capilar, una hiperglucemia y cetonuria es suficiente para tener una sospecha diagnóstica y con eso es suficiente para iniciar un manejo de líquidos. ¿Qué pasa después? Después de eso, entonces sí pueden valorar el potasio porque ya vas a tener que tomar la decisión si inicias o no la insulina, que era lo que yo les digo. O sea, en urgencias nosotros nos preocupa un poco que el paciente siga formando los cuerpos cetónicos. Ya cuando llega a medicina interna, pues ya lo resolvimos nosotros. Entonces ya no es necesario. Entonces, la cuestión aquí es que para saber eso, uno tiene que decir, bueno, le pongo la insulina, es momento, te puedes apoyar sin problemas en un electrocardiograma, que es muy confiable para el potasio. Y veo que todavía les falta un poquito en ver los cambios electrocardiográficos. Creo que es importante que ustedes repasen lo que es el ciclo y también que repasen un poco los criterios de hipocalemia, porque de verdad que les van a ayudar. Un electro les va a sacar de apuros para toma de decisiones, pero no para el diagnóstico ni para iniciar el manejo. No sé si me expliqué, Rodrigo.
Ok, entonces no puedes decidir si iniciar insulina solamente viendo el electro, entonces. Es No, solamente el como una electro guía. sí. No, el electro sí, la insulina, pero bueno. no para el diagnóstico, ¿ok? Ok, sí. Lo que no va a sustituir, o sea, no es válido decir que para hacer el diagnóstico de cetoacidosis necesito un electro, no. Para hacer el diagnóstico de cetoacidosis me baso en lo que ya dijimos, y inicio líquidos. Para la toma de decisión de iniciar insulina me puedo apoyar mientras en un electro, sí, si no tengo todavía electrolitos séricos, sí, Rodrigo. Ok, y el potasio sí se empieza a dar desde la fase de reanimación, ¿no? Desde que le empiezas a dar los líquidos. Pues no muy en la fase de reanimación porque estaríamos ante lo mismo, estaríamos cometiendo un error si todavía no tenemos el nivel de potasio, volveríamos al mismo. O sea, la reanimación de líquidos normalmente debe ser sola, sin nada, si solamente los líquidos. La toma de decisión viene con el potasio, viene a la hora de querer iniciar la insulina. Al paso siguiente, primero la reanimación sola con líquidos, luego es la decisión de iniciar la insulina. A la hora de la decisión de iniciar insulina, si todavía no tengo potasio sérico, tengo que hacerle un electro para tomar la decisión si le puedo ya iniciar la insulina. ¿De acuerdo? Ok, entendido, gracias. Sí, de nada. ¿Cristel? Doctora, yo tenía la duda de que si a todos los pacientes con cetoacidosis se les da la profilaxis con anticoagulantes para evitar trombosis. Pues allá también depende de qué tan grave sea su cetoacidosis del paciente. Posiblemente el paciente no vaya a estar postrado mucho tiempo ni nada. Allá puedes utilizarla más que nada en los pacientes que sabes que van a estar largo tiempo en cama o como medida antitrombótica. Más sin embargo, no es digamos, algo universal para todos los pacientes. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar es que obviamente tienen que tratar la causa, ¿no? O sea, sé si me fue el avión, pero obviamente si ustedes no tratan la causa, pues no van a corregir tampoco la cetoacidosis. Además de la insulina, hay que darle antimicrobianos si es necesario, si hay algún cultivo, ego, placa de tórax, lo que ustedes consideren que puede ser el desencadenante. También pueden apoyarse de sintomáticos. Las náuseas y los vómitos son por la cetoacidosis, pero también propician la mayor deshidratación por las pérdidas. Entonces, si las náuseas y el vómito es incoercible, pueden utilizar sintomáticos también. Esto es totalmente válido usar sintomáticos. ¿Alguna otra pregunta? Andrés. Doctora, en este contexto de urgencias, más o menos ¿cuánto tiempo tardan en salir los estudios? Pues depende del hospital, pero en un promedio más o menos así, por decir unas 2 horas más o menos, más o menos un promedio decente, sí, es de 2 horas. Gracias. De nada, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, ¿no bajaste tu mano o tienes otra pregunta? Ya bajó. Ok, ¿nadie más? Bueno, pues si nadie más, volvió a Axel, que gusto nos da, estábamos hablando mal de él, pero nos vemos entonces, nos oímos más bien, el próximo miércoles con la clase de lesión renal aguda, a la misma hora y en el otro canal de lesión renal aguda. Que estén bien, que tengan una bonita noche, nos estamos escuchando, si Dios quiere, el próximo miércoles. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.